El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Ulises Rodríguez, quien tiene la responsabilidad de ser nuestro director general de Proindustria. Además, uno de nuestros líderes en el Partido Revolucionario Moderno, miembro de su dirección ejecutiva. Licenciado Ulises Rodríguez, nos sentimos muy contentos de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría que nos iniciara esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con una realidad que encontraste hace 2 años y medio. Parques abandonados que maneja Proindustria, 16 parques tenemos entendido que fueron abandonados totalmente y que ha ocurrido un remozamiento, un cambio. ¿Cómo lo explicaría? Sí, muy buenos días, don Guillermo. Para mí constituye un privilegio estar aquí en su programa, que sin lugar a dudas es una tribuna de la democracia, el servicio de nuestra democracia, del pueblo dominicano durante ya más de 55 años. Y poder servirle al país a través de Proindustria y en un gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader es una gran responsabilidad, pero un reto, un desafío, y en un momento como el que estamos viviendo nosotros, y bajo cuáles condiciones, saliendo en medio de una pandemia y en medio también de situaciones difíciles en el orden internacional. Encontramos una institución, en el caso de Proindustria, totalmente en el anonimato, opacada. 16 parques. Sí, en el caso de los parques, 16 parques de zona franca. Hay otros parques, pero de zona franca 16. Y estos parques estaban en un deterioro total, algunos cerrados, en proceso de cierre, otros con baja operatividad, pocos empleos. Y hemos hecho lo que se llama una verdadera transformación, que podemos retar a cualquiera, llevarlo, invitarlo para que vea, porque los números están ahí. O sea, aumentamos la cantidad de empleo que teníamos. Prepandemia unos 16.000, la pandemia quizás 7, 8.000, recuperamos todo lo que se había perdido y ahora estamos ya sobre los 27.000 empleos en nuestros parques. Es decir que realmente es una recuperación y un crecimiento constante gracias al apoyo que estamos recibiendo del presidente Luis Abinader. Ulises, pero el parque, para comenzar a hablar de esa transformación que se puede comprobar, que cada dominicano lo puede tocar, ¿qué pasó o qué ha pasado con el parque en Baní? Es decir, el parque de zona franca de Baní. Sí, ese es un buen tema, un tema vigente de actualidad, porque este mismo viernes nosotros estuvimos en Baní haciendo un anuncio esperado por este pueblo, por toda la gente que tiene interés y que siente amor y que está comprometido con la provincia de Peravia, con Baní. Y fue el relanzamiento del parque. O sea, hemos remozado con unos fondos asignados por la presidencia y a través del Ministerio de Industria y Comercio, pero con un interés especial del presidente de la República. ¿Qué inversión? Con un seguimiento. Estamos hablando de 100 millones de pesos. ¿Qué ha pasado? Para Baní. Ahora, ¿qué hemos logrado? Un parque que estaba prácticamente cerrado, con una baja operación, 150 empleos, ya tiene 450 y estamos anunciando en este momento. Bueno, el pasado viernes ustedes salieron con 2.000 empleos para los banilejos. Esa es la información importante, que hemos logrado llevar empresas allí, sobre todo una empresa norteamericana, también con capital dominicano, que está reclutando 2.000 personas, o sea, 2.000 empleos nuevos para Baní. Esa sola empresa, es decir, que estamos ante un verdadero relanzamiento. ¿De cuál empresa? De este parque. Es una empresa tabacalera, fabrica cigarros, sabe el boom que tiene este sector. Y aprovecho para decirle, don Guillermo, que desde que el presidente Luis Abinader se juramentó en el primer mes y en las primeras semanas, anunció la creación de la Mesa del Tabaco, que no quiero que se le olvide a nadie.
que el crecimiento que está teniendo este sector no es casual. Así es. Y puso varias instituciones en las que estamos nosotros también a formar parte de ellas: Industria y Comercio, Banco Agrícola, Agricultura, Prodominicana, entre otros, y de ahí despegó. Íbamos bien en cigarros, en tabaco, pero se aceleró el crecimiento del sector y vemos cómo terminamos ahora las exportaciones con números récord. Somos una potencia mundial en fabricación de cigarros. Es decir, que el país, el principal productor de cigarros del mundo y exportador, y con un nombre bien ganado. Pero es gracias al apoyo que el presidente Abinader le ha dado a este sector. Y como una consecuencia de eso mismo, de la confianza que hay en el país de parte de los inversionistas para instalarse, porque hay estabilidad política, hay garantía jurídica, hay un verdadero Estado de Derecho y hay una visión económica muy clara, porque quien dirige el país es un buen administrador, es un gran administrador que es economista y él sabe muy bien lo que está haciendo. Por eso pudimos llevar a Baní una empresa que no estaba en principio interesada en Baní. Fue parte de la gestión que hemos hecho por instrucciones del presidente de la República, darle respuesta a la principal demanda de la población. El principal anhelo de los banilejos es que se le abriera esta zona franca. Y bueno, como usted bien señalaba, este viernes pues acabamos fresquecito ahora de anunciar el relanzamiento del parque, nada más y nada menos que con la generación de 2.000 nuevos empleos. Pero usted también ha tenido mucha responsabilidad como Proindustria con la zona franca de Esperanza, la zona franca también de La Vega, de San Pedro de Macorís. ¿Qué está pasando? Bueno, como estaba el sector, algunas de estas zonas francas estaban ya muy minimizadas en la operatividad, con una operación baja y algunas, como le dije, cerradas. El caso de Esperanza es un parque que tuvo mucho movimiento, creció el sector allí, el empleo, pero cuando lo recibimos, pues una consecuencia también del manejo de las autoridades pasadas, porque depende de la visión. Y en cuanto a las autoridades del gobierno, de los gobiernos del PLD, definitivamente en esos gobiernos no se les dio apoyo. Usted está hablando de lo que dijo el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que por 12 años desgobernó la nación. Dijo, la zona franca hay que cerrarla. Bueno, pero eso provocó el cierre de muchas, porque usted más que nadie sabe que cuando un mandatario habla, cuando habla el presidente de la República, tiene que cuidar mucho lo que va a decir. Cualquier declaración provoca una catástrofe en un sector, la quiebra de cualquier sector. Y yo recuerdo, yo era legislador, que lo que recibí, los cables de fuera, los periódicos me enseñaban cuando la declaración del presidente y las empresas retirándose del país. Esa declaración de que el sector no tenía futuro, de que se dedicaran a otra cosa, enterró el sector de la zona franca. Bueno, en Esperanza, ¿qué ha pasado? Sí, pero tenemos un presidente que ha dicho, yo sí creo en el sector de la zona franca. Y vemos la consecuencia. Y yo sí apoyo la zona franca. Explíqueme qué ha pasado en Esperanza. Luego, ¿qué ha pasado en San Pedro de Macorís también? Entonces, ¿y qué ha pasado en La Vega? Con el ejemplo le puedo decir lo que ha pasado. O sea, de lo que es una política de Estado, de un hombre que está claro, que sabe gobernar, que sabe lo que quiere, que sabe conducir al país, como lo es el presidente Abinader. Bueno, en Esperanza, el parque, que ustedes tenemos las imágenes, donde salían 3 o 4 motores con 1.000 y pico de personas trabajando, un parque que tuvo 6 o 7.000 personas, ahora en este momento ya pasamos a tener unas 3.500 personas trabajando, con proyección de llegar a 4 o 5.000. O sea, en Esperanza usted da, y yo lo reto a que le pregunte a los empresarios, a la gente, sale a la calle, y la gente está feliz con el presidente Abinader, porque le ha devuelto la vida al parque de Zona Franca, que es el que mueve la economía de Esperanza. Pero podemos ir a La Vega. La Vega tenía 1.000 y pico de empleos, un gran parque. Y ese parque también, eso daba pena ver cómo se había reducido el número de empleos, la actividad, el movimiento, y ahora hay un gran movimiento en la entrada, la salida. Da gusto, da alegría ver cómo está ese parque. Aparte de que estaba muy deteriorado, destruido, lo remozamos y sin muchas cosas, o sea, con voluntad, pero sobre todo también con el compromiso del presidente Abinader, cumpliendo con ese compromiso. El parque está lleno completamente, tiene 4.500 personas trabajando, con una proyección de que con las empresas que se están instalando,
llegaremos a 6.000 personas, de 5.500 a 6.000 personas este año, y va a seguir creciendo. Pero igual, don Guillermo, podemos decirle que Cotuí tenía 16 años cerrado, y lo reaperturamos, cerrado, pero de una manera que daba pena. Usted se paraba frente al parque y veía las ruinas. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora ya se reaperturó, hay 3 empresas trabajando y más demanda de naves, de espacio, lo vamos a seguir mejorando, igual que Salcedo, 14 años cerrado. Allí hay una textilera, hay una sola nave operando, por un tema que manejamos local, vamos a construir más naves, pero se reaperturó este parque y la gente está feliz porque hay que decir que muchas personas de Salcedo perdieron la vida. Yo no sabía que más de 10, 12 personas en las protestas pidiendo la reapertura de ese parque durante años a los gobiernos anteriores. Me tocó ir un día, sentarme con parte de los movimientos, de los grupos sociales allá y decirle a ellos que íbamos a abrir el parque. Y en meses reaperturamos este parque. ¿Y San Pedro de Macorís? San Pedro es un caso especial. Ese parque de San Pedro, que estaba funcionando siempre con un buen movimiento, había bajado, había mermado mucho, pero hoy en día tenemos más de 10.000 personas trabajando de manera directa. En Zona Franca se calculan los empleos directos e indirectos. No voy a hablar de los indirectos, le hablo de los directos, de los que entran y salen, que van a trabajar. El parque está totalmente lleno. Estaba viendo los números antes de venir acá. Y veo que nosotros, de una ocupación de un 50%, como le decía, y muy triste, deprimente en estos parques, pasamos a tener un 98%, 99% de ocupación. Y no se da 100 porque entran y salen empresas, por situaciones que se dan, que es normal. Pero la ocupación es total en nuestros parques, están completamente llenos. Y quiero decirle una cosa. Cuando entramos al gobierno, dándole seguimiento, conversando con el presidente, que me llamó al despacho, me escribe sobre la situación de la industria nacional, sobre todo el caso de las naves y la solicitud de naves industriales, nos dimos cuenta de que había unas 12 solicitudes en los parques de Proindustria. Bueno, ¿sabe cuántas hay hoy? Tenemos 334 y ya los parques se llenaron. O sea, hay una verdadera explosión. Un crecimiento enorme, sin precedente en lo que tiene que ver con el desarrollo económico del país. Mi querido Ulises Rodríguez, escucharte hablar de esta política económica desarrollista de resultados que aplica nuestro presidente constitucional Luis Abinader y que tú en Proindustria la aplica para tener estos resultados que podemos comprobar, ¿cuál es el apoyo que nuestro presidente Luis Abinader, nuestro gobierno, a través de ustedes en Proindustria, le está dando también a la industria nacional? ¿Cuál es ese apoyo? ¿Qué tú dirías? Sí, muy bien, muy buen tema. Recuerda que lo que Proindustria es la ley 392-07, que es modificada en el 20, la 242-20, que fue promulgada por el presidente Abinader, donde ya vencía la fecha de los incentivos y del apoyo que se le daba desde el gobierno a la industria. El presidente, ya una ley aprobada por el Congreso, que hay que reconocerle a la Cámara de Diputados y al Senado este mérito de haber aprobado la ley, bueno, pues el presidente la promulga rápido, raudo y veloz, como decimos, porque él entendía que esos incentivos, ese apoyo directo a la industria, había que mantenerlo, porque cabe destacar que tenemos la zona franca y tenemos la industria nacional fuera de la ley de zona franca, que es la ley de Proindustria, en lo que tiene que ver con el apoyo a la industria manufacturera. Y ahí el presidente ha estado pendiente a cada detalle sobre el crecimiento, la competitividad de la industria nacional. Usted sabe que no hay forma de que un país avance, que se desarrolle. Y ese tema que la gente habla mucho de la distribución de la riqueza, no distribuir lo que el Estado genera. La distribución de la riqueza es generar empleo, es generar oportunidades, crear oportunidades para que la gente pueda trabajar y superarse. Y eso solo se logra con una industria nacional fuerte, robusta. Y esa es la tarea fundamental de este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Por eso usted vio que a nosotros no nos hizo falta nada en la pandemia. Mientras países desarrollados, más avanzados que nosotros,
Bueno, yo recuerdo que en España, Anaqueles, Vacío y otros países, aquí no hizo falta nada. Fuimos autosuficientes gracias al trabajo permanente y al nivel de competitividad de la industria nacional. Bueno, Ulises, la mayoría de nosotros, los dominicanos de todos los colores políticos, no solamente nosotros que apoyamos a nuestro gobierno, que apoyamos que este es nuestro presidente y que este es nuestro partido de gobierno, que apoyamos, que es el PRM, hay una realidad que todos podemos comprobar. En 2 años y medio de administración, la llegada de lo que se llama el clima de confianza que generó el cambio político, que ha llegado al Palacio Nacional un presidente honrado, un presidente que no roba y que no le tolera a ustedes, es decir, a todos nosotros, aunque nosotros no somos funcionarios, este es nuestro gobierno, que roben el dinero de los impuestos de nuestro querido pueblo dominicano. Ese clima de confianza, ¿qué significado tiene para ti? Oh, yo me siento feliz, me siento orgulloso de tener un presidente como lo es Luis Abinader, analizando la política y viendo las propuestas que hace la gente, aspirantes presidenciales y comparando con otros países, otras naciones, propuestas fallidas que hemos visto. Sabemos por qué fallan. O sea, aquí, a diferencia de otras experiencias que hemos tenido, de mandatarios dominicanos, en otros modelos, como les decía, vemos que llegó un hombre que desde el primer día sabía lo que tenía que hacer para gobernar, que se preparó para gobernar. Esa es la diferencia. Él estaba seguro, bueno, de que iba a ser presidente, y estuviera o no seguro, él hizo lo que tenía que hacer, lo que hace una persona responsable, no llegar a improvisar. Entonces, ¿qué ha llevado eso? Bueno, que manejó muy bien la crisis del problema de la salud, de la pandemia, donde con ello, con un buen manejo de la pandemia, pudo ver que tenía consecuencias económicas. Un manejo magistral, nuestro país fue felicitado y reconocido como una de las naciones del mundo que mejor manejó ese tema, que mejor supo salir de la crisis de la pandemia y conectó con la economía. Abrimos al turismo, permitió abrir la puerta del país al mundo, siendo de las naciones que manejan, que depende del turismo, que tiene un turismo importante en la economía. Fuimos la primera nación que se abrió así de manera clara ante el mundo, y eso permitió impactar de manera positiva a la economía dominicana. Las zonas francas trabajaron, crecieron como nunca, no solo se recuperaron, quiero decir esto, el sector de las zonas francas, con ese apoyo del presidente, se recuperó y está creciendo como nunca antes había crecido este sector. Y yo sé por qué se lo digo, porque fui legislador que viví la crisis del 2005, 6, 7, 8, cuando el sector colapsó, y puedo ver la diferencia. Uno se conformaba con parar la hemorragia, después con estabilizarlo. Sin embargo, ha sorprendido el crecimiento. No lo digo yo, lo dicen las personas que tienen años en el sector. Mi querido... Con esa situación, y perdóneme, don Guillermo, sí, tenemos, y otras que podríamos señalar, y yo sé que por asunto de tiempo quizás no podamos entrar en detalle, tenemos un país estable, seguro, atractivo para la inversión extranjera, que Así este es. año cerró igual con números récord en inversión. Por eso nosotros tenemos que preservar esto que tenemos. Tenemos algo envidiable. Cuando usted habla, y yo sé que usted tiene buenos amigos, con gente de otros países que ha pasado por el Estado, le dicen que lo que se ve que hay aquí, el crecimiento real que nos ha llevado a convertirnos en la 7ª economía latinoamericana, eso no es cualquier cosa, eso es con crecimiento económico, y eso se logra ya con el trabajo constante, y estamos hablando de resultados. Bueno, mi querido Ulises, además de tú ser nuestro director general de Proindustria, tú eres uno de nuestros líderes en nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué tú haces por nuestros compañeros y compañeras PRMistas para que también estén, igual que tú, en el gobierno, sirviéndole al pueblo dominicano? A mí me gusta mucho hablar con la gente, con el pueblo, con la militancia del partido, pero me gusta conectarlo a la población, que no sea, ¿verdad?, la política partidaria, sino la política del partido integrada al servicio público. Y hay un gran entusiasmo entre los PRMistas. Yo salí a caminar hace unos días
pidiéndole a los PRMistas que conozcan mejor la obra de gobierno, la importante obra de gobierno. Pero tú y yo apoyamos 4 años más para que continúe el presidente y líder Luis Abinader. Ante una obra de gobierno como la que se está haciendo, y un hombre que trabaja de manera incansable, y que lo está dando todo. Y lo que está haciendo por tu provincia, Santiago. Sí, lo menos que podemos hacer es eso. Bueno, pero eso es un tema, don Guillermo, es un temazo ese. Usted sabe lo que está haciendo el presidente, lo que nunca antes se había hecho. Es más, le voy a decir, porque yo fui legislador. El presidente, me atrevo yo a decirle a usted, que ha dejado no solo a los legisladores, sino al empresariado completo de Santiago, que pedía constantemente que a Santiago se le devolviera lo que le tocaba, lo que le toca, lo que le corresponde. Es decir, lo que pagaba de impuestos. Sí, lo que le da es lo que genera riqueza y que le aporta al país, y no se le daba. Primera vez que viene un presidente de la República que devuelve a Santiago lo que le toca, y un poquito más de lo que le toca en su gobierno, porque le está devolviendo lo que la deuda acumulada, porque la inversión en Santiago, anunciada por él en un momento dado, fue de 42.000 millones de pesos, pero supera los 52.000. ¿Quiere que le ponga de ejemplo de cosas grandes, macro, que Santiago nunca, bueno, no soñó, yo creo que lo iba a tener? Vamos a tener un tren, el monorriel. Ya eso está en fase de ejecución avanzada. Tendremos parte este año, y para el año que viene ya lo tendremos terminado. Teleférico, igual conectado con el tren, para resolver un problema de falta de previsión en la ciudad, donde quedó abandonada, no se hizo nada, y para conectar la ciudad se está haciendo esto. Tenemos la autopista Duarte acelerada, trabajándose. Tenemos ahora anunciada en estos días, y lo dijo en su discurso, la Santiago Navarrete, hacia la línea, con grandes inversiones en la línea noroeste. Pero que la gente puede comprobar todo eso, sí, que se está materializando, y otras que se han realizado. En otras palabras, es verdad que tenemos un presidente trabajador con un gobierno que trabaja como maquinaria para el desarrollo y para el bienestar de la familia dominicana. ¿De eso se trata? Así es. Y, don Guillermo, pocas veces un país, no solo la República Dominicana, se da pocas veces que quien llega a la presidencia en un momento dado es la persona idónea. Y cuando digo la persona idónea, para mí, un hombre de Estado no solamente tiene que ser un hombre serio, que lo es el presidente, honesto, que lo sea, trabajador. No, eso no es suficiente. Todo eso lo tiene el presidente, sino un verdadero economista con experiencia en la vida práctica, un administrador y un hombre que está concentrado, entregado en cuerpo y alma y respaldado por la familia. Pues yo tuve la experiencia también en esta semana de compartir con el presidente y con la primera dama en un desayuno espectacular organizado por la iglesia con la queridísima Raquel. Esta mujer es una mujer excepcional, extraordinaria. Y cuánto lo apoya. La gente no sabe el apoyo, lo importante que es para un gran ejecutivo tener el apoyo de su esposa. Así es. Como pareja, mi querido, gobernando, ¿no? Como pareja presidencial. Mi querido Ulises, contigo podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Muchísimas gracias, don Guillermo. Y lo que podemos decirle al pueblo dominicano es que cuando uno tiene algo bueno tiene que valorarlo. Le vamos a pedir que pondere, que valore la obra de gobierno que está haciendo el presidente Luis Abinader. Y con ello, pues, la gente tendrá la oportunidad de ayudar al pueblo dominicano a superarse, a seguir creciendo, porque, como le digo, no siempre se ve esta situación de tener un hombre con tantos méritos, tantas condiciones para dirigir un país. Es una obra que merece ser reconocida, apoyada, y que la gente también pueda ponderar, valorar, pedirle al presidente que no sea de él que salga, ¿verdad?, que se pueda presentar de nuevo. Yo sé que el pueblo lo va a hacer, porque cuando se hace una obra como esta es para que la gente lo pida, y lo está pidiendo. En todos los rincones donde uno se mueve se puede dar cuenta de que, en el país, de que la gente quiere que el presidente ya anuncie. La gente está esperando que el presidente diga que él se va a presentar, pero bueno, es algo que hay que esperar que él lo haga, que salga de él. Mi querido Ulises, nosotros también te reconocemos ese trabajo que tú haces
también aportándole al desarrollo de la nación y aportándole trabajo efectivo para beneficio del pueblo dominicano y de la política económica de nuestro gobierno que le encabeza el presidente Luis Abinader. Pero también el trabajo que tú realizas en Santiago como un líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, que también llega a muchas familias dominicanas que te respaldan. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición para venir a seguir sosteniendo este tipo de conversación, de resultados que se pueden comprobar no solamente en Santiago, sino en todo el país, de lo que hace Proindustria. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Ulises Rodríguez, quien tiene la responsabilidad de ser el director general de Proindustria. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Luis Miguel de Camps. Aeromundo.